saga de villanos por excelencia. A mí me apasiona este personaje. Me parece uno de los mejores villanos de la historia del cine. Y cómo está hecha su evolución. Porque aun siendo en ese futuro alternativo, bueno, futuro alternativo no, en ese futuro ya recreado de nuevo después de la primera, en la que ya no es ese dominante, sino que es ya pues es sumiso, vive acomplejado por lo sucedido en el instituto con George McFly, ese cambio de papeles, ¿no? El rol de persona con poca autoestima, poca seguridad que tenía George McFly en la primera empezó la película, cambian los roles, ¿no? El villano es héroe, el héroe es villano, pero el villano es un poco antihéroe y el héroe es un poco antivillano, o sea, es un poco ese contrapunto, ese Ujú. contrapunto. Pero antes de hablar de ese personaje, y no voy a empezar por Perro Rabioso Tannen, me gustaría hablar del genuino Biff Tannen. O sea, su vida antes de 1955 realmente es desconocida, no sabemos muy bien qué ha sido de su vida. Según la película, lo que entendemos es que está viviendo con su abuela y a Ujú. juzgar por las conversaciones, los diálogos, la comunicación, en las poquitas escenas que hay con ella, la relación es espantosa. La relación Hombre, es... yo entiendo que es una persona sin ningún tipo de raigambre familiar o sin demasiado amor, Mm, ¿no? Porque lo único que hace es una abuela que le grita, que a eso. mí me recuerda mucho a la madre de Howard Wolowitz de... Exactamente, desde ese lado, o sea, y es de una sala sí. a otra vociferándose y tratándola, pues se ve que Biff la trata fatal y bueno, un dato es que en el videojuego se revela también que el padre de Biff, que también se llama Tannen, o sea, que no, que también se llama Biff, que es el mismo nombre, pero eso sale en un videojuego que no es canon. Bueno, personaje importante. El desarrollo de este personaje, vamos viendo cómo es el típico matón, el típico abusón, que puede estar en 1985, pero en 1955 el abusón de clase. Lo que pasa es que aquí ya está ya transgrediendo un poco lo que es la norma y los principios de escalas y valores. ¿Por qué? Porque ya vas viendo esa tendencia hacia la psicopatía. Esos caracteres psicopáticos de la personalidad que le hacen estar muy alejado de la asertividad hacia los demás. Se ve en la dominancia que tiene hacia su grupo de iguales y también esa búsqueda del más débil, no solo para acabar y burlarse y hacer daño, como es a George McFly o a su hijo, cuando no sabe todavía que es Marty McFly, sino que es Levis Strauss. Me encanta también, por esto que no hemos dado el detalle de Levis Strauss en 1955 y Clint Eastwood en 1800 Levi Strauss barra Calvin Klein. para Calvin Klein, así es. Entonces aquí ya es cuando empiezas a ver esa parte. Uno de los momentos en los que se descubre la irascibilidad de este personaje y lo destructivo que puede llegar a ser es el momento en el que se llena de estiércol. Es en ese momento en el que desde la comedia, pero tú ves cómo el personaje desde la propia humillación ya tiene una cara inyectada en sangre, ojos de venganza y sabes que lo que espera no es un sopapo o un puñetazo, es hacer daño de verdad, es hacer Ujú. daño de verdad. Al final de esta película, cuando va a enfrentarse a George para abusar sexualmente de Lorraine, porque eso, ya hemos hablado que esta película mantiene desde un prisma como muy invisible, muy en la superficie, muy simbólico, temas muy jodidos. Porque Biff Ujú. Tannen, su inicio en esa escena es un abuso hacia Lorraine. Y aquí ya empiezas a ver por dónde va a ir el desarrollo de este personaje. Bien, se cambian las tornas, consigue George McFly darle la vuelta a la situación y plantar cara a Biff, que nunca antes lo había hecho. ¿Y qué pasa? Que en 1955, Johnny, ¿qué ocurre? Se Bueno, pues transforma. que tenemos a un Biff bastante más tranquilo y que tiene como negocio un esto de abrillantar Ujú. coches. Y se le ve que tiene un carácter, pues el carácter que hubiese tenido Josh McFly o el que tenía Eso, Josh McFly al principio de la película, es, ahora es Biff el que lo tiene, se cambia de papeles. es ese cambio, ese chance. Pero vuelvo a jugar con los colores. Arriba que tiene el color verde asociado a el asco y la vergüenza. Ese color verde simbólico de la emoción, del asco y la vergüenza. ¿Qué color está debajo de la chaqueta? El rojo asociado a la rabia y a la ira.
Otra vez, las personas de vestuario y guión siguen representando lo explosivo que puede llegar a ser ese personaje y lo peligroso con el color rojo, pero esta vez debajo de ¿qué? De vergüenza y asco. O sea, Ujú. juegan incluso hasta con eso y es algo, o sea, es algo que es bastante importante y chulo de ver. Bueno, ¿qué ocurre con este personaje? Pues que luego llega en ese mundo distópico en el que... uy, faltaría aquí también otro Biftanen, que no lo veo, que es el que lleva el almanaque al pasado. Imaginemos que El de, está por aquí. el de 2015. Exactamente, no está ahí. Y hace que se... y ese Bif del ya viejo, ese Bif mayor, ese Bif de nieto, está aquí su nieto, vamos a ponerlo aquí, está aquí su nieto, o sea, como no está ese Bif, vamos a respetar a su nieto, que su nieto es un poco la némesis del hijo estúpido de Marty McFly. Griff. Griff. Griff, exactamente, Griff. Pero al igual que ocurre con el hijo de Marty McFly, Griff es inútil. O sea, es un abusón inútil. En el futuro, el hijo perspicaz no es perspicaz, sino que es inútil. Y el hijo del villano no es también villano, pero es más inútil. Porque Biff Tannen será un agresivo, será un dominante, pero de estúpido no tiene un pelo. Ujú. Biff Sí. Tannen no es nada tonto. Es un tío, puede que dé la impresión de ser simple, pero es un tío con un coco. Sí, pero Griff es también un matón, pero es mucho más matón y más abusón que lo que era Biff, Claro, sin embargo, claro. sin su inteligencia. Porque Biff es maquiavélico. Porque para llegar a ser el personaje psicopático que vamos a presentar ahora, ese gran villano, Biff lo que es muy maquiavélico y urde mucho el plan de esto. O sea, tiene esa parte de explosiva, pero acompañada de un pensamiento muy controlador, un pensamiento muy asociado a personas pues con rasgos muy del estilo maquiavélico, ¿sabes? Muy de urdir. Cosa que no lo vemos en este otro personaje. Y se transforma, todo esto hace que se transforme a uno de los grandes y mayores villanos que ha dado Vamos a llamarlo Bifco. Bifco, exactamente, Bifco. Y una auténtica aberración de persona. Estamos hablando de un ser que asesina a George McFly para Y quedarse luego con... casi se carga a Marty. Y casi se cae Marty, para quedarse con Lorraine, mujer a la que Mm. continuamente menosprecia, abusa, Amenaza, daña, amenaza, coacciona, constantemente. lo tiene todo. Exactamente, constantemente. Y a saber la de perlitas que habrá hecho este hombre, en el que es considerado pues, el segundo hombre más rico del mundo, que pese a eso ha querido quedarse en Hill Valley. Hill Valley lo controla y lo domina perfectamente él. Se ve muchas escenas de la película que incluso, bueno, pues la policía, todo está con él. Entonces, pues, ya solo la escena un poco asociada a ese... Bueno, ha convertido a Hill Valley en una especie de Las Vegas, pero en versión cutre y pobre, ¿no? Hay muchísima el, pobreza, delincuencia, o sea, ese es el contrapunto, que fuera de su imperio hay como mucha, pero porque es como es un mundo muy distópico, es un mundo alternativo distópico en el que está el mundo de oro y palacio donde vive él, esa realidad, y luego el mundo suburbial, pero que no se atreve a transgredir esa parte o subir a esa parte y plantarle cara a yo este, creo a que este es beef. la versión evolucionada del Biff joven que vemos en la uno, ha madurado y se ha hecho increíblemente cruel, ¿no? El primero es un joven y sí que es malo, tal y cual, lo que dices tú es inteligente Pero y tal, yo más que madurado, no es madurado. O sea, tiene rasgos ha psicopáticos. evolucionado, No, ha no, evolucionado en su maldad. es la evolución de los rasgos de la personalidad. Tiene una personalidad con caracteres narcisistas, con caracteres psicopáticos, con un tipo de personalidad asociado a la esquizoide paranoide, y eso ha hecho que siga evolucionando y acabe en un trauma de personalidad, en un trastorno de personalidad. Tiene un trastorno de personalidad psicopático narcisista. Y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que junto a eso ha desarrollado una psicopatía. Cuando un trastorno de personalidad se asocia a una psicopatía, tenemos lo que el cine ha denominado, pero bueno, para paganos, psicópata. Pero es eso, porque ha evolucionado de su trastorno de personalidad. A saber también qué padre o qué madre tuvo, o cómo fue la historia, pero va desde ahí. Y ahí sí, demuestra ser un auténtico ególatra, egotista, maquiavelo, psicópata en potencia.
Y ¿Y que tú crees que el personaje de Biff es un digno heredero del personaje de Buford? de bufo, no, Buford, el perro rabioso Tannen. no. Lo transgeneracional tiene más pozo. Tiene más pozo lo transgeneracional en los McFly que en los Tannen. En Ujú, los Tannen lo transgeneracional no tiene tanto pozo a nivel de construcción de identidad. Sin embargo, los McFly sí. ujú. El desarrollo familiar de los McFly va por esa línea de, de hacerse notar, hacerse ver, ser algo, ser alguien en este... Y eso se transmite generación tras generación. Sin embargo, en esta no, en los Tannen no. Bueno, yo creo que se corta un poco con Josh McFly, que es un poco la oveja negra en ese sentido. O sea, al final cambia, Sí, sí, pero pero hasta no George, lleva una buena evolución. pero hasta George McFly hay 100 años, Sony. Ujú. Sin embargo, aquí hay 100 años de no conexión con Tannen. Respecto hablo de construcción de identidad familiar, ¿eh? Ya me estoy yendo un poco yo sé que me estoy yendo un poco a la Sí, psicoterapia, pero va desde ahí, o justo. sea, de construcción de identidad familiar. Y Tannen no la tiene. El origen de la maldad viene en este personaje. Bueno, voy a ponerlo Ujú. aquí por...